Y el día de hoy estamos con Oscar Gómez. Hola, ¿Cómo estás, Oscar? pues encantado de estar contigo, Miguel Ángel. Siempre charlar con los hermanos del otro lado del Atlántico es un placer y bueno, me sorprendió mucho tu invitación y es un gusto, desde luego, estar aquí charlando contigo. De hecho, hoy estamos rompiendo un nuevo récord. Estamos transmitiendo a España, literalmente, Así es. sin pasaporte, entonces es mucho mejor. Para los que no conozcan el contenido del señor Oscar Gómez, pues pobrecillo, se está perdiendo de un gran contenido muy bueno. Bueno, Es muchas de gracias. divulgación científica. Entonces, pues preséntanos de qué se trata tu podcast que... Bueno, pues QWERTY, Historias de la Ciencia, lo que pretende es contar en formato muy breve, 3 minutos y medio, 4 minutos, en algunos se nos ha escapado, se nos ha hecho un poco más largo, lo que trata es de contar historias de la ciencia. Detrás de los grandes descubrimientos, detrás de las grandes proezas científicas, en muchas ocasiones hay una historia que puede ser divertida, puede ser dramática, pero sobre todo siempre es llamativa. Y precisamente por eso se llama el podcast QWERTY, como el teclado, como las 6 teclas con las que identificamos al teclado, ¿no? Ahí hay una historia detrás también. ¿Por qué utilizamos un teclado que tiene las teclas tan desordenadas? Pues esa es una de las primeras historias que contamos en QWERTY, porque detrás de ese hecho científico, que no voy a desvelar para que tus oyentes, Miguel Ángel, vayan a escucharlo, Bueno, eh, venga. detrás de ese hecho científico, pues existe una curiosidad y es lo que pretendemos. Y siempre, además, utilizando la música, la buena música, somos muy rockeros y casi siempre nos vamos por el rock and roll, la buena música para ilustrar también esas historias. Ok, muy bien. De hecho, tiene un episodio bastante atrapante, que de hecho la otra vez lo puse en una clase de una clase mía, que es sobre las mentiras que hacemos nosotros los seres humanos mentirosos. Sí, sí, sí. Somos mentirosos compulsivos, y explicamos de alguna manera ese capítulo al que te refieres por qué mentimos, pero para contrarrestarlo de alguna manera, para compensar, para balancear, también dedicamos otro capítulo a enseñarte a ser un buen cazador de mentiras, porque la comunicación gestual también nos ayuda a saber cuándo alguien nos está mintiendo, ¿no? Y también la forma en la que usa el lenguaje. Sí, de hecho hay métodos para, más que nada para poder identificar mentiras, ¿no? Como el hombre de paja y esas más técnicas Eso es. que muchos ocupamos, pero, por ejemplo, entonces, bueno, en tu investigación, entonces el ser humano ya por reacción miente, o sea, tú conociendo a una persona ya mínimo te dice unas 6 mentiras al momento de conocerla. Sí, al momento de conocerla, porque siempre lo que dicen estas investigaciones es que mentimos, tendemos a mentir porque queremos proyectar una imagen de nosotros mismos que es mejor que el concepto que tenemos. Es decir, enseñamos una imagen que es mucho mejor que la que se refleja en el espejo cuando nos miramos, ¿no? El espejo del alma. Y claro, el cerebro se resiste a hacer ese viaje porque es muy complejo desde el punto de vista psicológico, desde la forma en la que nuestra mente trabaja, es muy complejo mentir, porque estamos inventándonos una historia y al mismo tiempo tratando de tapar la que es verdad, ¿no? La que forma parte de nuestra existencia. Y por eso, cuando mentimos, eh, se nos nota mucho en gestos, en la forma de utilización del lenguaje, en algo que me llamó mucho la atención, que es que cuando mentimos siempre tratamos de narrar los hechos cronológicamente, mientras que cuando estás contando la verdad puedes irte a cualquier episodio, rescatarlo de tu memoria y exponerlo aunque se haya producido 2 días antes o 2 días después, ¿no? Qué mal rollo. De hecho, hace poco yo escuché, bueno, leí un post donde decían que pues en sí el ser humano ya lleva, bueno, por lo que más o menos le entendí, así que mi cerebro de alpiste más o menos entendí entenderle, que el ser humano en sí en las redes sociales, desde que nacieron las redes sociales, tenemos dobles vidas.
la vida de la realidad, Es verdad. la vida en lo que es ya el mundo digital, las redes sociales. Es cierto. Eh, bueno, porque, claro, en las redes sociales solo contamos en nuestro escaparate, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si nosotros permanentemente nos estamos vendiendo, haciendo cualquier cosa en nuestra vida, nos estamos proyectando en el exterior, nos estamos vendiendo. Y las redes sociales son el escaparate en el que estamos mostrando qué es lo que queremos vender. Por supuesto, tú no vas a contar en las redes un enfado tuyo, vas a contar un momento feliz. No, los enojos se quedan ocultos, ¿no? De ese gran escaparate público que son las redes. Hay otra historia de la ciencia de QWERTY que a mí me gusta mucho, que es la que cuenta, la que revisa, por decirlo de alguna manera, esa teoría por la que se supone que estamos conectados por 6 pasos a cualquier persona del mundo, que solo hay seis conexiones entre tú y el presidente Estados Unidos. Trump o Biden, o entre tú y un astronauta, ¿no? O entre tú y yo, solo hay 6 conexiones. Pero, curiosamente, las redes sociales esa distancia la han recortado mucho. Porque fíjate que tú y yo no sabemos si tenemos a alguien en común y nos ha bastado pues Facebook para conectar, ¿no? Sí, de hecho su teoría es muy buena, o sea, su teoría, bueno, como yo Neandertal entendí, es de que estamos a 6 personas de conocer, no sé, a Johnny Depp, a Exacto. mismísimo Donald Trump, de nuestra sociedad, así que de cómo nos envolvemos en nuestras sociedades y también con las personas que conocemos. Entonces, eso son muy buenos estudios. De hecho, les voy a dejar el enlace aquí de su podcast. Es muy buenos. De hecho, también hay uno que sí me puso a reflexionar, que hablaba sobre la soledad, que si era buena o mala. Y fíjate que yo soy muy solitario, o sea, a mí me gusta mucho estar en mi casa, jugar videojuegos, ver películas, o sea, yo no soy muy fiestero porque me aburro, pero entonces yo me quedé, chis, entonces sí estaría un poco mal por ser solitario, entonces, Bueno, también son momentos en la vida y forma en la forma en la que evolucionamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando tienes 15, 16 años, es muy difícil que no seas fiestero, ¿no? Siempre quieres estar en la calle, con los amigos. Cuando tienes 40, pues ya la cosa va cambiando. Lo que te apetece es estar siempre en casa, con la familia, solo. La soledad se descubre y no tiene por qué ser mala. Lo que es perjudicial, lógicamente, y lo que es muy triste también, es cuando la soledad es impuesta. Te has quedado solo porque te has quedado sin nadie, ya no tienes más remedio, o tienes que vivir aislado a muchos kilómetros de donde están tus familiares o tus amigos. Pero yo creo que la soledad como opción, y además teniendo la posibilidad de romperla cuando queramos, tener la posibilidad de estar con un amigo, con un familiar, yo creo que la soledad es buena. no, sí, de hecho, siento que es cuando más te conoces, ¿no? Sí, Cuando literalmente estás solo y en silencio, o sea, sin ningún ruido a tu exacto. alrededor, o sea, te pones como que a platicar contigo mismo y hasta hablar, y hasta como que empiezas a hablar de cuando te autoengañas, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, Oye, qué, exacto. qué buen rollo. ¿Cómo fue que creó esta idea de, no, pues vamos a divulgar sobre actos científicos? ¿Cómo nació la idea? Bueno, a mí la ciencia siempre ha sido algo que me ha gustado mucho y que creo que tiene un problema, la comunidad científica tiene un problema que afortunadamente está aprendiendo a resolver. Y el problema que tiene, a ti te habrá pasado también muchas veces, Miguel Ángel, cuando hablas con un científico, tienden a contar lo que hacen, a contar sus investigaciones utilizando conceptos, una jerga que no todo el mundo entiende Sí. y que es muy difícil de hacer entender. Entonces, yo soy periodista como tú, yo entendí que había, había que establecer un vínculo entre la comunidad científica y la sociedad, porque la sociedad cada vez
necesita más y se interesa más por los asuntos científicos, por saber en qué están investigando los científicos, y al mismo tiempo la comunidad científica le debe a la sociedad, y ellos mismos lo dicen en muchas ocasiones, la oportunidad de poder dedicarse a investigar, ¿no? Entonces, como existe esa brecha, ese salto entre lo que quiere contar la comunidad científica y lo que la sociedad, que no está formada específicamente para esos ámbitos, va a ser capaz de entender, a mí me parecía que la figura del divulgador, la figura que se coloca en medio de los dos y trata de traducir de alguna manera el lenguaje científico para que lo entendamos todos, me pareció que era muy importante. Y me pareció además que la mejor forma de hacer llegar estas historias a un porcentaje muy amplio de la población era precisamente eso, encontrando las pequeñas historias que había detrás de cada investigación. Y, bueno, y te puedo decir que eso lo hacíamos un poco como compromiso social, pero también porque me lo paso muy bien. Me encanta hacer esto que hacemos. Estas historias de la ciencia no tienen patrocinio, como has visto, nunca se ha monetizado, nunca hemos recibido ningún ingreso por hacerlas, pero nos dedicamos al podcast y nos ha dado también mucha visibilidad. Gracias a las historias de la ciencia hemos accedido a clientes que nos han dicho, oye, me gustaría que me hicieras tú mi podcast. Y eso está muy bien, claro. No, pues solo date cuenta, llegaste, bueno, conmigo y apuesto que muchísimos más de México han de escuchar tu podcast. O sea, yo lo escuché y dije, oye, que está muy bueno esta onda de la ciencia. De hecho, sí comprendo la parte que dices que hay veces que hablamos mucho con tecnicismo. Yo lo siento más en los, no sé, en los noticieros, cuando Sí, hablan de política de la izquierda, la derecha, del neoliberalismo. Entonces, yo siento que muchas personas que lo escuchan y se quedan como, o sea, o sea, como que no claro. entienden porque no han tenido como que esa explicación de qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es el ámbito político. Es por eso que yo a lo mejor siento que a veces es la gran caída de los periódicos o de los noticieros en rating, por así decirlo. Sí, exacto, sí. Creo que tenemos que estar, los que nos dedicamos a comunicar, tenemos que estar permanentemente pendientes de lo que la sociedad demanda, el formato de comunicación que quiere y el lenguaje también que quiere y la puesta en escena que quiere. Y los grandes medios, yo he trabajado para grandes medios durante, bueno, y sigo colaborando durante muchos años y me da la impresión de que no miran en realidad a esas circunstancias, ¿no? No atienden a qué es lo que está demandando la sociedad, que además está cambiando, porque lógicamente, como ocurre siempre, las audiencias se van rejuveneciendo y mientras que mi padre pues llegó a la radio después de haber leído un periódico, o sea, empezó a informarse por la radio y por la televisión después de haber estado leyendo periódicos, pues ahora mi hijo lo va a hacer, va a llegar a la radio o a la televisión que hoy conocemos después de haberse informado por redes sociales y por podcast y por YouTube, ¿no? Ok. ¿Tú crees en sí, bueno, ahorita en ese momento de la pandemia, que estás del otro lado, que estás en España, qué tal ha estado el COVID ahorita, la situación del COVID de la pandemia en España? ¿Ha estado muy crítica como en México, Estados Unidos o...? Sí, ha llegado a estar muy crítica, sobre todo por la saturación de los hospitales y de las unidades de cuidado intensivo. Bueno, yo he pasado la COVID hace solo 2 semanas, bueno, hace ya un poco más, hace casi un mes estaba hospitalizado incluso y pude conocer en primera persona cuáles eran las situaciones en los hospitales y la verdad es que era muy preocupante. Afortunadamente ahora ya parece que vamos saliendo de esa segunda ola. Es muy difícil desde el punto de vista de los gobernantes, de los gestores públicos, aunar la situación sanitaria, la propia situación sanitaria y después la situación económica, porque bueno, estamos en un país que se ha cerrado casi en 2 ocasiones, ¿no? Completamente. Y eso hace que la economía reciba un impacto muy fuerte. Por eso salimos del estado de alarma, del confinamiento justo antes del verano. El verano prácticamente ha sido de normalidad
y ahora estamos a punto probablemente de salir de las medidas restrictivas también para, de alguna manera, y es un término que se ha extendido mucho en los medios de comunicación en España, para salvar la Navidad. ¿Qué Sí. nos va a deparar después de salvar la Navidad? ¿Volveremos a estar confinados? ¿Volveremos a tener una ola de contagio? Eso es lo que ahora forma parte del debate público en los medios de comunicación. De hecho, bueno, ahora sí que no sabía que de tu historia que estuviste hospitalizado. Bueno, en sí, hace como que unos 4 o 5 meses pude ver una manifestación en España, creo que fue en Barcelona, de este grupo, o sí, grupo social, los antivacunas. Sí. ¿Qué tan radical ahorita o qué tan extenso está ahorita este tema ahí en España? Bueno, los grupos de antivacunas, bueno, que niegan la validez científica de una vacuna, no son muy numerosos en España, pero sí es cierto que son muy activos y no solo de ahora. Ya antes había una corriente que, por ejemplo, deciden no vacunar a sus hijos pequeños cuando los llevan al colegio. Aquí en España el programa de vacunas no es obligatorio, pero bueno, sí es muy estricto. Es obligatorio para determinadas cosas, eso sí. Pero sí que es verdad que son grupos muy activos y y que se han movido mucho durante los últimos años, especialmente socialmente, ¿no? Pero no es un problema muy generalizado en España, ni muchísimo menos. Ok, en sí, bueno, lo acabas de decir, o sea, padres que tienen esta ideología de no vacunarse, que es respetable al final del día, pues que cada quien tiene su modo de pensar, pero en sí, al niño, ¿tú crees que le están haciendo un mal? Yo, desde el punto de la razón, lo veo que sí, pero ya después, por así decirlo, moralmente, pues no lo sé. Es un debate muy complejo y por tanto muy bonito también, ¿no? Sí. De abordar. Eh, mm, Recuerdo casos de enfermedades que se daban por erradicadas y que en algún caso concreto ha vuelto a aparecer, en algún colegio sobre todo, ¿no? Los niños, lógicamente, son los que más se infectan, se contagian porque están siempre jugando, porque no tienen las medidas de higiene que tenemos los adultos. Y claro, cuando eso ocurre, cuando hay una enfermedad contagiosa que se daba por erradicada en España o en Europa o en México, donde quiera que sea, y vuelve a aparecer y resulta que afecta a una persona, a un niño que no estaba vacunado contra esa enfermedad, pues ahí deja de ser tu problema y tu opción personal para ser un problema del resto de la comunidad, ¿no? Entonces, como tú decías, Miguel Ángel, es muy respetable que alguien decida que no quiere ponerse una vacuna, vacunar a sus hijos, pero cuando eso pasa a ser un problema para el resto de personas con las que tienes contacto, yo creo que hay que abordar el tema desde otro punto de vista, desde otro enfoque, ¿no? Sí, la verdad, o sea, este año, pues literalmente para la economía mundial, siento que fue un golpe, pero así, zape de esos de niño de escuela pública, o sea, Sí. Tú fíjate además en una comunidad como Andalucía, que es donde yo resido, que el turismo supone pues prácticamente la principal industria, la industria turística de Andalucía, con ciudades como Córdoba, como Granada, como la propia Sevilla, como Cádiz, toda Andalucía, ¿no? Y sus entornos naturales tienen una importancia turística incuestionable. De la noche a la mañana todo eso se para, sin una reducción paulatina, sino de la noche a la mañana, todo cerrado, dejan de venir visitantes extranjeros, dejan de los propios, somos latinos como vosotros, como los mexicanos, ¿no? Dejamos de salir a la calle a cenar, a comer y todos encerrados en casa, ya los bares, los restaurantes no funcionan, los hoteles cerrados, es una tragedia que ha costado
mucho, evidentemente es la segunda peor tragedia posible de lo que está ocurriendo. La primera es la sanitaria, las vidas que se ha llevado por delante la COVID, pero los puestos de trabajo que se han perdido, las empresas que han cerrado definitivamente y que eran históricas, pues Sí. yo creo que es algo de lo que nos va a costar mucho reponernos. Muy bien, entonces, pues, así que qué año tan más raro, ¿no? Y yo siento que ahorita todos los países, como tú bien lo dijiste, van a tener que salvar la Navidad, o sea, bueno, allá en Sí. España supongo que han de creer en Santa Claus, supongo que llega el 25 y trae regalos sí, ¿no? El 25 de diciembre. Nosotros somos, en España, la tradición más arraigada es la de los Reyes Magos, la Ay, del aquí el también. 6 de enero. Sí, sí, la del 6 de enero. Pero sí es verdad que también, y supongo que también os pasa a vosotros por la influencia anglosajona, por la influencia de los Estados Unidos, pues es verdad que también cada vez más se empieza a celebrar el Día de Santa Claus, aunque la verdadera fecha importante para las familias en España es la noche del 24, Nochebuena. Sí, Nochebuena. Bueno, y también el famoso Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, es como que la segunda fecha como que más armoniosa, por así decirlo. En España no la hemos Ah, bueno, celebrado no. nunca, claro, pero ahora sí empiezan a llegar tradiciones como Halloween, que ya se está implantando con mucha fuerza, como el Black Friday también, pero no, Acción de Gracias no. Ok, de hecho, de hecho, para los que me estén viendo, no sé, de Estados Unidos o del norte del país, van a decir, jaja, ustedes hasta el 6 de enero, chidote, carnal. Yo tengo regalos hasta el 25, no me espero tanto tiempo. Sí, 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 de hecho es muy frecuente que se diga que mejor dar los regalos a los peques, a los niños en la Nochebuena porque así tienen tiempo para jugar porque están de vacaciones en la escuela, ¿no? Pero aquí la verdadera tradición y que es muy bonita es la de los Reyes Magos. Esperar al 6 de enero por la mañana además y desayunar el roscón de Reyes, que no sé si conoces, pero Sí, es un sí, sí, dulce, como un donut, como una dona grande pero con relleno. frutas secas. Y eso es, y que además dentro tiene una sorpresa también, ¿no? Un niño, o sea, bueno, eso sí lo digo, eso sí como que me queda un poco raro, o sea, dentro del pan hay un niño. O sea, yo sé que Sí, los nazis metían hombres y mujeres a los hornos, pero nosotros a niños, o sea, ¿qué tipo de chiste negro es este? sí, parece. Sí. Bueno, aquí es frecuente también encontrar, que es lo más tradicional, una moneda y una judía, una haba, bueno, no una judía, una haba seca. Entonces Ah, se supone que quien encuentra la moneda se lleva la moneda y quien encuentra la haba, pues paga, le toca pagar el rosco. ok, pero por ejemplo, bueno, aquí en México, bueno, no sé si de pura casualidad en España hayas escuchado alguno de los famosos tamales. Sí, claro, me encantan los tamales. Son maravillosos. De hecho, bueno, aquí en México la onda es así. Tú te juntas con tu familia, con la rosca de Reyes, está ahora sí que los 12 muñequitos, a quien le toque un muñeco, pues paga los tamales hasta el 12 de febrero, que es el famoso Día de la Candelaria. Ah, qué bueno, no sabía eso, es bonita tradición esa, claro. Ujú. También tenemos otras, como de que le dejamos comida a los muertos y así, o sea, muy raras las Sí, tradiciones mexicanas. preciosa, preciosa tradición. Yo siempre me ha llamado mucho la atención cómo se venera a los antepasados fallecidos, ¿no? A los muertos en la cultura mexicana, que me parece que es de una forma muy natural, sin que eso suponga ningún drama. El drama cuando alguien se va, cuando una persona se va, pues por supuesto, ¿no? Pero cuando lo quieres recordar unos años después, lo tenéis que recordar, yo creo que con alegría, como vosotros hacéis, con esa fiesta, con eso que dices de dejarles comida, de cantar, de las luces. Me parece una tradición muy bonita y yo creo, yo cuando me muera me gustaría ser mexicano, para que lo hicieran conmigo también, ¿no? Para que me recuerden con alegría y sobre todo dejándome tamales y No, pues tacos sí, y literalmente. enchiladas.
¿A Y quién una no le michelada también, que me gustaría? encanta la michelada, me encanta la michelada. ¿Existen allá las micheladas? Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Y cuando alguna vez la he preparado para algún amigo, incluso durante el confinamiento, un día con mi hijo estuve preparando una y se la mostré a través de Facebook, se la mostré a los amigos y muchos me decían, pero ¿qué es eso? ¡Qué asqueroso! ¿Por qué le pones tanta guarrería a la cerveza? Y tal, pero a mí es algo que me encanta, me encanta. Qué curioso. Si quieres un día cambiamos de país sin ningún problema, digo, o Sí, sea, me parece, lo estábamos hablando antes fuera de antenas, eso sería una gran opción, pero yo tengo una propuesta mejor que la de cambiarnos, Miguel Ángel, que es, yo me voy allá una temporada contigo, pero contigo, que me enseñes de verdad México, y tú te vienes acá una temporada conmigo, y hacemos esa especie de intercambio, ¿te parece? maravilloso, sí, sí, porque eso de andar cambiando de país, pues, mira, no somos Lindsay Lohan para andar haciendo juego de gemelas, entonces. Claro, exacto. Oye, qué buen rollo, o sea, de hecho, bueno, a lo mejor esto también me encanta de esto de hacer el podcast porque pues conozco personas de varios países. Ya Claro. estuve, bueno, por el podcast ya he estado en Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia y ahora España, entonces, y es muy padre cambiar ese tipo no, pues es que en este país hacemos esto y el otro, entonces, por ejemplo, hace Sí, sí, poco tuvimos aquí a Keisha, este una chica. intercambio que además permite la tecnología, ¿no? Porque si te fijas, esto que estamos haciendo ahora, bueno, yo además, con un celular en el carro y tú con tu equipo en tu estudio, en casa, esto hace, pues simplemente 10 años sería impensable. Y ahora tenerlo tan fácil, yo creo que nos está cambiando de alguna manera también la mentalidad para bien si sabemos aprovechar estas oportunidades que tenemos y esta tecnología asequible que tenemos, ¿no? Pero sí, yo siempre he dicho que creo que el dinero mejor invertido es el dinero que se invierte en viajar, Ah, sí, por supuesto. porque, porque te abre la mente, te quita prejuicios, te enseña eh, a disfrutar otras cosas que no están a tu alcance en el entorno que tú vives y creo que es lo más enriquecedor. Así que ahora que podemos viajar también, intercambiar con la tecnología, simplemente con una llamada, con un podcast, con un video, pues creo que tenemos mucha suerte y que las generaciones que vienen detrás van a tener mucha suerte por eso. Fíjate que yo siento que como tú, Oscar, como todos los invitados que han estado aquí, tienen una como tipo mala suerte porque son mega talentosos y no tienen esa difusión que deberían tener. O sea, y es de verdad, o sea, escuchen su podcast, es muy bueno, o sea, y te explica las formas Gracias. que hasta yo, como un simple simio, le entiende, entonces te quedas como, entonces la ciencia es esta. O sea, él hace que la ciencia le quite ese como misticismo, ese de que no, la ciencia solo pueden entender los intelectuales. O sea, no, o sea, te lo pone literalmente para que tú lo digieras, o sea, en su totalidad. Pero fíjate, Miguel Ángel, que yo creo que tú hablabas de gente con talento, yo no me incluyo ahí, tú lo has hecho amablemente, pero yo no me quiero incluir, pero gente con mucho talento y que no tiene la difusión que merecieran, ¿no? Pero es que yo creo que eso también es cuestión de actitud, un poco de suerte, de estar en el momento adecuado, en el lugar correcto, pero también del sacrificio que tú estés dispuesto a hacer. Es decir, hay muchos compañeros que se dedican a la comunicación, que están en grandes cadenas de radio, de televisión y que son muy conocidos, todo el mundo los valora mucho y ganan mucha plata y demás, pero ¿realmente son libres? Pues probablemente no. Eh, y además, el éxito en este mundo también de la comunicación, tú sabes que es efímero, que es una montaña rusa. Hoy estás en la cúspide y mañana nadie se acuerda de ti. Entonces también es una cuestión, yo creo, de aquello a lo que tú estés dispuesto a renunciar y también de tener esa suerte, porque también es verdad que hay compañeros, yo conozco alguna estrella de la radio y de la televisión en España que tiene una vida familiar perfectamente normalizada, a pesar de que cada día se enciende la luz roja del estudio y le escuchan millones de personas, ¿no?
Entonces yo creo que es de todo un poco. Y también, por hacerte esta reflexión, claro, antes tú prendías la radio del carro en México y en el dial de la radio del carro había, pues no sé, 15, 20 estaciones, emisoras de radio, ¿no? Ahora te subes a tu carro en México, tu carro ya tiene Wi-Fi probablemente y cuando conectas tú tienes millones de podcasts que disfrutar en Spotify o Google Podcast o en la plataforma que quieras. Entonces, yo creo que las grandes audiencias, esas macrodifusiones de llegar a millones de personas, tienen los días contados. Cada vez vamos a ser como oyentes más selectivos para escuchar eso que nos gusta de verdad y a lo que somos muy fieles, pero ninguno de esos podcasts va a tener millones de descargas porque la oferta está muy atomizada, porque hay No, no, mucha sí. oferta. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, esto que yo hago, lo han de hacer, no sé, 20, 25, 100 personas y hasta mucho mejor que yo. Pero lo importante aquí es de que, pues tú también hagas, o sea, como tú mismo lo dijiste, o sea, que lo hagas por tu gusto, ¿no? O sea, yo al Claro, final del día, o sea, yo este podcast y todo el mundo que lo ha escuchado lo sabe, yo nunca lo abrí para volverme famoso o para que, no sé, que esto se vuelva así hiper mega wow. Que si eso fuera, pues maravilloso, ¿no? Más dinerito. fantástico, claro, claro. Pero sí, yo estoy eso más para practicar. O sea, soy estudiante, entonces digo, qué mejor forma que literalmente traerlo a la realidad. O sea, yo siempre he pensado que comunicación y periodismo es más práctica. Yo en lo personal siento. O sea, un periodista siento que se forja más acudiendo a Sin investigar, duda. leyendo, o sea, entrevistando. O sea, siento que así se hace un periodismo en lo personal. ¿Sí? Si hay periodistas que se han hecho en aulas, maravilloso, muy respetable, pero yo en lo personal siento que es mucho mejor tú yendo a investigar. Sin duda. Es verdad, mira, te cuento mi caso personal. Yo empecé a estudiar periodismo muy tarde, ya con 25 años y ya había tenido muchos trabajos y lo hice por vocación, porque yo trabajaba con un camión y un día, escuchando una pieza en la radio a un comunicador que yo seguía mucho, Luis del Val, me emocionó tanto que tuve que pararme en el arcén a llorar por lo que había provocado. Y ese mismo día yo decidí que me tenía que dedicar al periodismo porque un día tendría que conseguir emocionar a alguien como ese hombre me había emocionado a mí. Y, y ese mismo día decidí estudiar periodismo. Estuve 2 años estudiando la carrera y enseguida tuve una oferta de trabajo de Onda Cero Radio, de una de las principales cadenas de radio de España, y empecé a trabajar de productor al mismo tiempo que seguía estudiando. Y enseguida me di cuenta de que lo que pasaba en la radio y lo que pasaba en la calle que yo tenía que contar no tenía nada que ver con lo que yo aprendí en la facultad. Porque esa teoría de la comunicación que lo envuelve todo en la facultad eh, iba a otro ritmo de lo que iba pasando en la vida real, en los medios de comunicación. Y por tanto dejé la carrera y nunca la terminé. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que había algo que me tenían que haber enseñado en la facultad, en la universidad, que a mí me faltaba. Ese pozo teórico me faltaba. Yo había aprendido mucho y muy rápido de cómo se hacían las cosas en la radio, o después cuando trabajé en la televisión, o después cuando trabajé en periódicos, pero la teoría fallaba y es importante también, sobre todo por el código deontológico. Por las normas, del oficio, por cómo se producen las relaciones, porque lógicamente los medios de comunicación también se vician un poco, ¿no? Por la rapidez, por la precariedad de los medios. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes, aprender mucho y muy rápido en la práctica, pero también tener un fuerte pozo teórico, creo que también es muy importante. Y yo lo echo de menos. Sí, sí, de hecho. Muy bien, Oscar, pues nos dio muchísimo gusto que estuvieras aquí en el podcast, la verdad. Créeme que Mío. era de las entrevistas que más estaba como que esperando, o sea, esto ya o sea, desde que me confirmó que sí que era entrevista fue así como de, o sea, así fue No, como mentalizarme de que literalmente tenía que investigar un poco más para saber qué preguntarle, porque no iba a llegar a preguntarle, oye, ¿cuál es su caricatura favorita? O sea, digo, yo sé que es algo muy, muy chévere,
pero o sea, siendo alguien de la comunidad científica, pues es como de que, pues no, pues aprovechate, que hay comida de sobra. Yo te agradezco mucho la oportunidad, Miguel Ángel, porque, bueno, hablar con alguien que, como tú, está estudiando comunicación y se decide hacer un podcast con lo sacrificado que es también muchas veces, yo creo que es muy enriquecedor también para mí y para cualquier compañero, así que te agradezco mucho esta oportunidad, esta entrevista chingona, como decís, como decís por allá, que me gusta mucho ese término. Y bueno, estoy a tu disposición, por supuesto. Y, en fin, lo que tú quieras aquí me tienes. Gracias a ti por este ratito y espero que sigamos mucho en contacto y para lo que haga falta. No, pues maravilloso. Ahora sí que invítanos a ver tu podcast, ¿dónde lo podemos encontrar? De todos modos voy a dejar aquí el link, pero de todos modos invítalos. Los invitamos. Bueno, pues lo pueden encontrar en todos sitios, ¿no? En iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo. Se llama QWERTY, como el teclado, QWERTY, Historias de la Ciencia. Y si quieren profundizar alguno más de los que también hacemos, en la web QWERTYradio.es, que es la nuestra, están todas las historias de la ciencia y también van a encontrar, por ejemplo, un podcast de ficción histórica que se llama Entrevistas con la Historia, en el que entrevistamos a grandes personajes como, por cierto, te voy a dar una sorpresa, grandes personajes como Atila, como Poncio Pilato, como Miguel Servet, como Juana de Arco, interpretados por actores en el último día de sus vidas, para que se puedan referir a toda su vida anterior. Es un podcast, como te digo, de ficción histórica. Y la Bueno. sorpresa que te quiero dar es porque uno de los 9 capítulos que tenemos publicados, la entrevista es a la Malinche, ni más ni menos. A la señora que nos vendió ante los... Claro, esa es la visión, No es esa es la cierto, no visión es que cierto, es coto, es coto. O sea, busquen la verdadera historia, chavos. No se vayan por lo de los libros de historia de preescolares, ¿no? Busquen la verdadera historia de la Malinche. De no, hecho, yo creo para que los que sale, quieran... yo creo que sale muy bien retratada la Malinche en ese podcast. Te animo a que lo escuches porque creo que se defiende bien y creo que sale bien retratada. No, más aparte, Octavio Paz ya escribió El laberinto de la soledad, donde también la Malinche tiene mucho que ver en la forma en la que hablamos, Sí, literalmente. Ya ves, el libro es muy claro. bueno. Pues no lo conocía, pero me haré con él y seguiré tu recomendación. Muy bien, Oscar. Ahora sí que despídete de nosotros. En serio, fue un gran honor haberte tenido aquí en este podcast, aunque fue un tiempecito, pero créeme que, es que su agenda es muy pesada, entonces créame que es por eso que esa entrevista fue así de fugaz, pero de todos modos, espero haber sacado lo mejor para que lo conozcan un poco más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande, hermano, al otro lado del charco y a tu disposición siempre. Bye.